aprender. Invertí en pesos y encontrá una forma de ahorrar. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a repasar la agenda económica esta mañana con nada menos que Daniel Marx, bueno, economista, fue durante mucho tiempo, bueno, un secretario de financiamiento, conoce muy bien los mercados internacionales, ha estado involucrado varias veces en las negociaciones con el Fondo Monetario, con el Club de París, y bueno, por supuesto le agradecemos su tiempo hoy con nosotros. Daniel, un gran abrazo, aquí te saludamos todos en el programa de Marcelo Longobardi, Willy Coban, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿cómo estás? Un gusto estar con todos ustedes, abrazo para todos. Bueno, Daniel, contanos a tu juicio, ¿cuál es el cuadro de situación hoy de la Argentina, tanto con el Fondo, con el Banco Mundial? ¿Cómo ves todo lo que se viene especulando sobre el tema? ¿Hasta dónde es tan decisivo en este momento para la economía argentina evitar lo que se llama el doble default? Y al mismo tiempo, si no se corre finalmente el mismo riesgo que hubo con la negociación con los acreedores privados, donde finalmente la Argentina llegó a un acuerdo, probablemente hubiera sido peor no hacerlo, pero tampoco cambió mucho la cosa, es decir, los problemas de la inflación, el déficit, el riesgo país por arriba de 1.600 puntos, la Argentina sin crédito, y desde luego la inflación, esos son temas que parecería que no se resuelven, digamos, simplemente anunciando un acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que precisamente lo más importante es lo que acabas de mencionar, es que no es tanto la negociación en sí mismo, sino cómo está funcionando la economía argentina. Claro. Y ese funcionamiento, la verdad que genera incertidumbre, algunas interpretaciones muy variadas, para ponerlo suave, y está generando una performance, además de la economía, que no satisface. Porque esta misma incertidumbre, esta falta a veces para algunos de clarificaciones, nos está llevando a que salgan recursos de la Argentina. La salida de recursos de la Argentina significa un problema para el crecimiento futuro, y cuando se habla de sostenibilidad de deuda, es la deuda en relación a algo, y el algo son los ingresos que se puedan producir más allá de circunstancias muy particulares, a veces favorables como ahora con el precio de la soja, pero que uno no tiene que pensar que van a ser permanentes. Y eso ahora, se transforma a su vez en inflación. Sí. Ahora, la pregunta es la siguiente. Ayer había algunas versiones, me parece que venían más de los mercados que de la propia delegación argentina allí en Europa, pero había alguna versión de que podía haber finalmente un acuerdo político entre Argentina y el Fondo Monetario, como además está la pandemia y está obviamente el mundo patas para arriba, y bueno, un acuerdo político que el Fondo le permitiría a la Argentina sentarse a negociar después de las elecciones. Y dado que existe ese acuerdo político, entonces el Club de París, como está el acuerdo con el Fondo, también permitiría patear esto para adelante. Ahora, hoy leemos en los diarios que, bueno, que ha habido mucho apoyo formal, por supuesto, de Francia, de España, de los presidentes, pero que todo el mundo dice vayan y negocien con el Fondo. Entonces la pregunta, Daniel, es, ¿existe tal cosa como la posibilidad de un acuerdo político? Y bueno, está bien, los esperamos hasta después de las elecciones. Total, igual sabemos que no van a pagar, ¿no? Eso lo digo yo. Pero, digamos, ¿cómo lo ves eso? Vos que has hablado y que tenés experiencia en esos pasillos, digamos. Sí, puede haber acuerdos políticos, pero no sustituyen los acuerdos técnicos. Una cosa es complementaria de la otra, se necesitan los dos. Digamos, del punto de vista político, para los acreedores externos, por supuesto prefieren cobrar en tiempo y forma. Si no cobran en tiempo y forma, saben que en algún momento se arreglará. Eso significará un costo para el deudor y para el acreedor, pero sí aguantarán, entre comillas.
Y eso es lo que me parece han transmitido. Dicen, traten de llegar a un arreglo, tratemos de tener las cuentas en orden. Tener las cuentas en orden pasa por primero tener un acuerdo con el fondo total y después tener un arreglo con el Club de París. Si no llegan en ese orden, bueno, los aguantaremos, pero no acordaremos una reestructuración. Técnicamente no evitarán el default si no llegan a tiempo. La última, Daniel, esta novedad, lo charlamos tempranito con otro entrevistado, pero obviamente no quiero perder la oportunidad de que los oyentes escuchen tu opinión. La novedad ayer fue la inflación en Estados Unidos, ¿no? Es decir, una inflación ya 2 meses consecutivos mucho más alto de lo esperado. Sí. Bueno, ¿cómo ves eso en términos de la situación argentina, los precios de las materias primas, eventualmente un cambio en la política monetaria en Estados Unidos que empiece a subir las tasas de interés? ¿Crees que ya estamos con ese peligro o todavía hay que mirar un poco más, digamos? Bueno, aclaremos primero los niveles que estamos hablando. La inflación en Estados Unidos estaba debajo del 2% anual y ahora se está hablando de que quizás llegue algo alrededor del 3% por año. Esto, para ponerlo en una dimensión. Está muy bien la Sí. aclaración. Ahora, dicho esto, sí, puede haber un efecto en las tasas de interés, que también están en niveles súper bajos. Digamos, las tasas de interés para corto plazo están cerca de 0 en Estados Unidos, Europa, Japón, y las de largo plazo, las de 10 años, están alrededor del 1,60 anual. Pasaremos, yo creo, sí, a un nivel superior de a poco, pero ese nivel superior es quizás acercarse a esa inflación que está subiendo, pero es difícil que la de largo plazo supere el 3% por año. Esto sí va a afectar a algunos de los precios de commodities, creo yo, en el mediano plazo, pero en interín tenemos este nivel extraordinariamente alto. De modo que vos estás viendo un viento de cola todavía, digamos, presente para la Argentina, ¿no? Más allá de que alcance o no alcance, eso es otro problema. Exactamente, y si se aprovecha o no se aprovecha, y cómo se usa. Yo creo que esa es la gran cuestión para el día de hoy. Bueno, ¿crees que la Argentina va a recibir el extra del Fondo Monetario, los 3.500 millones que se hablan de la capitalización? ¿Crees que eso puede ser una realidad este año? Pienso que sí, y que van a ser unos 4.400 millones de dólares. Bueno, ahí hay un dato importante. Señoras y señores, estamos escuchando a Daniel Marx, sin duda uno de los economistas en la Argentina que más sabe del mercado internacional y sobre todo de la cuestión de la deuda. Daniel, un abrazo, gracias como siempre. Abrazo, gracias igualmente, hasta luego. Auspició este segmento Superfondos de Santander. Invertir en superfondos es muy simple. Entrás con solo 100 pesos, lo podés hacer desde online banking o la app. Y luego, podés retirarlos de forma inmediata o según el plazo del fondo que elijas. Conoce más en santander.com.ar/inversiones.